Bueno, Costa Rica no solo ha incumplido, digamos, las recomendaciones en este momento con permiso, sino que lo ha venido haciendo antes. Y entonces la OCDE dice, señores, deberían de hacer una regla fiscal y arreglar la situación económica del país. Hacemos la regla fiscal y vienen las municipalidades y decimos, no, usted no, tranquilo. Y entonces, empezamos a bajar puntos en ese cumplimiento. Y después aparece otro actor económico y le decimos, no, usted tampoco. Y además vienen las cooperativas y entonces acordamos como país que vamos a gravar a las grandes cooperativas y ahí se mueve algo y de un momento a otro, no, tampoco nos metamos al tema de las cooperativas. Es decir, lo hemos venido de alguna manera comiendo los chicharrones, ni siquiera escondidas, porque la OCDE se ha dado cuenta, ministra. Sí, así es. Yo creo que efectivamente no podemos comer todos los tamales que queremos, tomar todo el rompope que queremos y pretender que eso está arreglando una necesidad, en este caso de placer, de celebración, de compartir, usando la analogía, sin que eso no nos vaya a pasar la factura en enero. Hay cosas que se pueden ir haciendo, de hecho, desde ya, que pueden ir en la dirección de que cuando se salga de esto, pues salgamos mejor parados. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en mejora regulatoria, que no solo incluye trámites burocráticos, reducción de trámites, digitalización, sino también reforzar la COPROCOM, que es uno de los logros que hicimos, uno de los proyectos de ley o leyes más importantes en todo el proceso. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Aquí la pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Yo ayer tenía en este mismo programa la ministra de Planificación y el ministro de Hacienda. Y entonces cuando llega el informe, le digo a don Elian, al ministro de Hacienda, le digo, don Elian, ve, aquí nos están recomendando grabar el aguinaldo. Y entonces la respuesta de don Elian fue, ay, Randall, porque él sabía en el zapato en el que se acababa de meter cuando yo se lo pregunté. Y me dijo, no vamos a hacerlo. Y aquí eso no es una opción en Costa Rica. Entonces le dije, suave. Y no resultaba que la OCDE era, y con el respeto a don Álvaro y don Alberto, la última Coca-Cola del desierto, y entonces nos decía que era lo que teníamos que hacer. Y ahora resulta que cuando nos dice que tenemos que hacer y no nos gusta o nos parece impopular, entonces decimos, no. Entonces, ni siquiera, eso es una ocurrencia de la OCDE, el tema del aguinaldo, ni siquiera lo vamos a tocar. Por ejemplo, sí, ¿vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? Sí, usando su analogía, la OCDE, la nutricionista le dice a usted, tiene que consumir 2.000 calorías al día, no más. Todos estos alimentos al día suman 2.000 calorías. Hay diferentes menús que usted puede escoger. Y de esos alimentos usted puede ir escogiendo cuál es el más apto en ese momento. Nosotros con el aguinaldo, la renta del aguinaldo no es algo que estemos considerando, pero le recuerdo que la renta cooperativas, que la renta cooperativas es una discusión que ya se planteó cuando pasamos la ley de fortalecimiento fiscal. El gobierno en ese entonces aceptó el acuerdo de las fracciones legislativas y es algo, por lo tanto, que deberíamos retomar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que hace la OCDE, y tal vez aquí me pueden corregir, es co-construir un estudio de análisis económico que bajo la observación que hace la organización con los insumos que le da el propio gobierno y las entidades involucradas durante un año entero, y el resultado de eso es algo que los gobiernos deciden implementar de una u otra manera, parcial o totalmente, en uno u otro momento de oportunidad política que haya. Pero, don Álvaro, ¿sabe qué me dijo la nutricionista a mí cuando le conté ya finalmente que sí, que comía chicharrones desde octubre los fines de semana? Entonces me dijo, ¿y para qué viene? Digo, ¿para qué gasta plata viniendo entonces si finalmente va a hacer lo que usted quiera, don Álvaro? Entonces, ¿podemos hacer nosotros lo que queramos independientemente lo que diga la OCDE? Yo me gusta bastante el ejemplo del nutricionista, pero yo le gustaría dar otro ejemplo, que es de ejemplo, por favor, una familia que tiene demasiada deuda, y hay mucha gente así. Y entonces la gente llega al final del mes sin plata no solo para el coche, pero a veces para no comer o algo, o tiene que recortar. Entonces, ¿qué puede hacer una familia que tiene demasiados gastos? Puede intentar obtener otro empleo para tener más ingresos, puede intentar recortar los gastos. Eso lo pasa con los países también.
Rica es una familia que está demasiado endeudada ahora. ¿Qué se puede hacer? Mira, vosotros hicieron una reforma fiscal en 2018 histórica, muy importante. Importante lo que se tiene que hacer es implementar completamente, integralmente la reforma fiscal. Segundo, implementar la parte de la regla fiscal, que es fundamental. Pero también, si hay emergencias en el futuro, que ahora tenemos el COVID, después de la crisis, es posible que lo que va a pasar en muchos países emergentes, va a haber mucha presión para que los países puedan o no refinanciar su deuda. Y entonces eso va a agravar los términos para países. Costa Rica esperemos que no, pero va a agravar los términos a muchos países. ¿Y qué significa eso? Significa que el interés que los países van a pagar va a ser más grande. Cuando se paga más interés, vas a tener menos dinero para las escuelas, para la salud, para las pensiones, para las otras cosas. Y entonces lo que estamos hablando aquí es, mira, si pasa eso, ¿qué pueden ustedes, qué margen tienen ustedes para aumentar los ingresos o disminuir los gastos? Y es eso que parte que el informe habla. Yo gustaría hablar después de competencia y también hablar un poco importante por qué Costa Rica es un país tan caro. Porque es otra de la parte del informe que yo pienso que es muy importante. Pero lo que decimos en el informe es exactamente, si tienen una situación de emergencia, ¿qué pueden hacer? Mira, vosotros tienen impuestos como el IVA y otros en que hay demasiadas exenciones de deducciones. Puede ser las cooperativas, puede ser la canasta básica y muchas otras cosas. La canasta básica a nosotros nos gusta lo que vosotros han hecho, pero hay muchas deducciones y muchas exenciones. Otra cosa que se habla en el informe es que puede haber otro tipo de margen para aumentar, disminuir impuestos, las contribuciones sociales de las personas, porque son muy altas en Costa Rica, y eso no ayuda a la informalidad, a combatir la informalidad, y se puede aumentar otros impuestos, como impuestos verdes o impuestos de la propiedad. Y el aguinaldo es otro ejemplo que hablamos. En otros países el aguinaldo existe también, en mi país existe, pero toda la gente paga impuestos en aguinaldo. Eso no le gusta a la gente hablar. Nosotros no estamos proponiendo que vosotros deben hacerlo ahora, pero si hay una situación de emergencia en el futuro en que tiene que hacer algo, hay varias opciones. Los informes solo hablan sobre eso. Las posibilidades que vosotros tienen en el futuro, claro que es siempre muy difícil políticamente hacer esto, pero a veces en situaciones de emergencia se hacen cosas que a nosotros no les gustan. Le digo, en mi país, nosotros en la crisis hicimos una cosa que el primer ministro dije que nunca iba a hacer en su vida, y lo hice, que ha sido recortar salarios y pensiones a las personas. Se aumentaron impuestos brutalmente en mi país. Y se lo hice porque si no, el país iba a la bancarrota y las consecuencias serían peores. Entonces, lo que estamos diciendo en el informe es, mira, ¿cuáles son las posibilidades si vosotros tienen una situación más débil en el futuro? Y eso es una de las posibilidades. Pero como digo, gustaría después de hablar un poco también del otro tema del informe, que es exactamente por qué Costa Rica es un país demasiado caro y por qué hay tan poca competencia en Costa Rica. Ya vamos a hablar de eso, don Álvaro, y de por qué somos tan caros. Nada más les quería contar, acaban de dar el dato de desempleo. Creo que nos quedamos cortos en la proyección porque ha alcanzado a mayo un 20%. Así es que está simplemente altísimo. 20,1% cerró a mayo, cuando aquí estoy viendo, ahí lo podemos ver todos en la pantalla, la expectativa con un segundo brote era de un 17%. Don Rodrigo, perdón, quería agregar algo a este tema de los chicharrones que nos comemos, porque yo lo pongo a usted de mi lado, es decir, yo supongo que usted a veces le debe dar cólera, y el otro día se lo dije, usted es tan diplomático que sé que no me va a decir sí me da cólera, que usted dice, yo el pleito que fui y me eché en la Asamblea Legislativa para que se cumpla todo el tema de la regla fiscal y con el ministro de Hacienda y todo, para que de un momento a otro vengan y me cuenten qué tal se salió de la regla fiscal y que al otro no le... y que el IVA de la canasta básica, por ejemplo, siendo tan poco impactante realmente en la familia, lo vamos seguramente a quitar durante un año, Rodrigo.
Yo quiero seguir la analogía de Álvaro, que me parece que tal vez es un poquito más apropiada incluso que la de la nutricionista, porque pensemos en una familia que tiene dos padres trabajadores, o sea, padre y madre trabajan. Yo es que estoy intentando que la nutricionista me perdone, por eso le puse ese ejemplo, pero use el que usted guste. Ya te debe haber perdonado, Brandon. Imaginemos que uno de los dos contribuyentes al ingreso de la familia se enferma. Y eso significa dos cosas. Significa, por un lado, que se caen significativamente los ingresos del hogar. Segundo, que van a tener que redirigir parte del gasto a atender el tema de salud de uno de los dos, de las dos personas que contribuyen al ingreso de los hogares o que contribuyan. Entonces, hay un golpe por ambas partes y eso es justamente lo que está sufriendo la economía costarricense. En ese contexto, como decía, la respuesta que hay que dar es una respuesta fiscalmente responsable. La familia lo que debería hacer es ajustar el gasto, que no es prioritario en este momento, el gasto en salud, tratar de ajustarlo a la baja para no solo poder trasladar recursos a lo que sí importa, que es la salud de la persona que cae enferma, sino también para que no se abra una brecha excesivamente grande considerando la caída de ingresos, de forma que la deuda del hogar no caiga mucho. Y ahí me parece que es muy importante que el país mantenga la respuesta que hasta ahora ha dado. Vean que Costa Rica tiene en la regla fiscal dos excepciones que podría haber usado en este caso. Una es la excepción por emergencia, que le permite al país suspender el uso de la aplicación de la regla fiscal al gasto que está relacionado con la atención de la emergencia. La segunda es la excepción de la regla fiscal por recesión, y la de recesión permite excepcionar básicamente todo el gasto público y por varios años. Eso podría ser muy grave para Costa Rica. El gobierno, en una actitud responsable, en lugar de echar mano de la excepción de recesión, está echando mano de la excepción de emergencia. Y esto lo que le permite al gobierno es únicamente aumentar el gasto en los renglones que tienen que ver con la atención de la pandemia, en tanto en salud como en gasto social. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y también recordarle todos los días al país la importancia de aplicar la regla fiscal en el resto. Yo creo que esto es muy importante. Y como todos los señores diputados están claros, es importante que socarnos la faja y recortar el gasto. No se vale que pidamos recortes del gasto cada vez mayores y cuando llegan propuestas específicas digan, no, pero esta no me gusta, recortemos y recortemos más. Lo suyo no me satisface en el monto, pero tampoco me satisface en el qué. Entonces digan qué más, porque es muy importante que se ajuste el resto del gasto en la familia. Eso sería fundamental, y también en la gran familia costarricense.